Hola, buenas tardes. Me llamo Cintia Lisbeth Santiago Gómez y a continuación les voy a presentar un video sobre la materia Introducción a Derecho. Bueno, dice, explica con tus propias palabras qué entiendes por Estado, testamento, sucesión, constitución, garantías individuales, soberanía, obligaciones y contrato. Vamos a empezar por Estado. Bueno, Estado es prácticamente la sociedad la sociedad humana en la que vive en un cierto territorio. Esta que es prácticamente organizada y pues es gobernada por un sistema jurídico. Es creado prácticamente y aplicado por un poder soberano para procurar el bien común. Pues como le dice, prácticamente pues es el pueblo que vive en cierto territorio y pues le ponen, prácticamente está gobernado pues ahora sí lo que dice un sistema jurídico, pues para que todos tengan procurar lo que es la estabilidad y el bien de todos los que la habitan, ¿no? Bueno, la siguiente palabra es un testamento. Como sabemos, pues prácticamente es un documento que prácticamente es personal, en donde una persona prácticamente es capaz de disponer y dar sus bienes a un heredero. Y prácticamente pues este documento, como lo mencioné, es personal, es revocable y prácticamente tiene que ser por voluntad propia. La sucesión. Bueno, prácticamente la sucesión es un acto jurídico a través del cual una persona llamada testador transfiere al morir sus bienes, derechos, obligaciones a otra persona. Eso lo podemos ver mucho, por ejemplo, en los ejidos, donde un capacitado al fallecer dona lo que es prácticamente el derecho de ser capacitador en este ejido. Entonces, prácticamente pues eso entra, y al igual que el testamento, pues cuando la persona fallece, ¿verdad? Y el siguiente concepto es la Constitución. Pues la Constitución podemos decir que prácticamente es un libro donde están escritos lo que es nuestros derechos, prácticamente los derechos humanos, nuestras igualdades, todo lo que se tiene que llevar con soberanía. Y pues prácticamente, como dicen, podría decirse que son como unas reglas en las cuales nosotros como ser humano están escritos a lo que tenemos derecho y a los que podemos, y lo que podemos obtener a caso de que tengamos, por ejemplo, un problema, ¿no? Dentro de lo que viene siendo nuestro país. Las garantías individuales, el siguiente concepto, pues prácticamente es más conocido como nuestros derechos humanos, en las cuales prácticamente pues estas las tenemos ahora sí por ley, nada más por la razón de ser seres humanos. Y en esto pues tenemos prácticamente incluye lo que es nuestras libertades civiles, las políticas económicas, sociales, religiosas y culturales, en las cuales pues viene identificados prácticamente lo que podemos ser, pues, y prácticamente, como dice acá, las religiosas y lo cultural. Entonces ahí viene escrito todo lo que nosotros como persona tenemos derecho, ¿no? La soberanía. La soberanía significa que el poder o autoridad en un cierto territorio está en manos del pueblo, la cual se ejerce a través de los poderes de la Unión. Pues como conocemos, los poderes de la Unión es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces prácticamente, pues como lo dice aquí, la autoridad prácticamente la autoridad está en manos del pueblo, y esto lo podemos llevar, por ejemplo, en las votaciones dentro de un pueblo, donde prácticamente no permiten, ¿no?, que la autoridad entre, o por ejemplo al momento de votar, prácticamente pues esto, como nos están tomando en cuenta como pueblo, puede ser tomado como soberanía. El siguiente concepto es obligaciones.
Dice, es una relación jurídica en virtud de la cual una persona, la que se denomina acreedor, puede exigir a otra llamada deudor. Por ejemplo, en este caso puede ser un préstamo de dinero, ¿no? Donde el acreedor es prácticamente el que da el préstamo y el deudor el que va a pagar lo que viene siendo pues el préstamo, ¿no? Entonces ahí prácticamente se está volviendo una obligación de que al momento de firmar un documento, sabes que estás obligado a pagar ese dinero al acreedor, que es prácticamente el que te está ofreciendo el préstamo. Un contrato. Bueno, el contrato es un pacto entre dos personas en las cuales pues ponen sus reglas y condiciones que se tienen que cumplir en cierto ahora sí, en cierto pacto, le vamos a decir así. Entonces, como dice ahí, ya viene estipulado todo lo que está, en lo que se está de acuerdo y en lo que no se está de acuerdo. Al igual en algunas reglas que prácticamente pues tienes que cumplir al momento de firmar un contrato. Luego dice, ¿en qué situaciones se puede extinguir una obligación jurídica? Bueno, una de las formas más naturales de poderlas extinguir se llama, que es prácticamente el pago. Es parecido a lo que prácticamente decía anterior, ¿no? Pues como dice, es una de las formas más naturales es el pago, ya que es el cumplimiento de la prestación debida, sea de dar, hacer o no hacer. Esto prácticamente lo vemos mucho, por ejemplo, al comprar un objeto o, por ejemplo, una televisión a plazos o mensualidades, como se dice, donde prácticamente nuestra obligación es de que, bueno, prácticamente la obligación termina cuando tú das la última mensualidad de ese objeto que has adquirido. Entonces, al darla prácticamente se está extinguiendo la obligación que tenemos, la obligación jurídica que teníamos, ¿no? Bueno, dice, ¿qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble? Por ejemplo, se evita lo que prácticamente el contrato se cancele o en este caso sea nulo, ¿no? Entonces, pues, prácticamente, o sea, es claro, ¿no? La otra cosa que se podrían evitar prácticamente son malentendidos y o disputas entre ambos contrayentes, ¿no? Y prácticamente pues se evita el incumplimiento del contrato. Entonces, por ejemplo, en caso de que prácticamente sea palabrado, pues puede decir, no, es que me olvidé de tal cláusula, ¿no? Y pues ahí lo pueden tomar de pretexto. Entonces, prácticamente por eso siempre es muy importante, por ejemplo, en las compraventas de un inmueble, firmar, estipular todo lo que se puede hacer o no se puede hacer en dicha vivienda, o qué cosas hay, o sea, qué prohibiciones hay, ¿no? Y luego dice, menciona alguna situación real de las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se apliquen. Bueno, uno, como ya lo mencionamos, puede ser un contrato de compraventa. En mi caso, pues he visto un hecho en el donde un familiar adquirió una vivienda, pero prácticamente fue apalabrado. Entonces, ¿qué pasa? La persona que vendió, pues ya prácticamente ya falleció. Entonces, el hecho de no hacer un contrato de compraventa, ahorita está la situación de que el que vendió prácticamente se tiene que ir a un juicio para que esa vivienda pase al nombre de algún familiar o cónyuge, y a partir de que ya esté realizado ese juicio y ya está a nombre del familiar, él ya pueda traspasar y hacer el contrato de compraventa ante un notario hacia la persona que nada más fue de palabra, ¿no? Entonces, por eso ahí es muy importante que se firme un contrato. Y la otra situación puede ser, por ejemplo, un préstamo de dinero. En este caso, pues siempre es importante firmar un contrato donde venga estipulado cuántos plazos, cuánto tiempo de interés,
para que a raíz de eso se vaya, por ejemplo, haciendo los descuentos los descuentos que el cliente dé cada mes, ¿no? Y vaya viendo la disminución en este caso de su deuda. Pero en caso de que no haya, por ejemplo, un contrato, puede venir lo que son los malentendidos, en donde prácticamente puede decir, no, es que ya no me acuerdo de lo que me dijiste, ¿no? O ya no me acuerdo cuántos intereses. Entonces ahí es donde viene el problema, porque por ejemplo el que está dando el crédito puede subirle o puede bajarle, o prácticamente puede poner la cantidad la cantidad falsa que pues, no le dio al que está prestando, ¿verdad? Entonces pues ahí vienen las contradicciones y los malentendidos. Entonces ahí vemos que es prácticamente muy importante hacer los contratos que sean necesarios para cualquier situación que sea necesaria.